Pero vamos a retomar, ¿verdad?, las enseñanzas que el Evangelio de San Marcos nos ilustra. Recuerde que Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Juan Marcos, el autor de este evangelio, al ver la necesidad, ¿verdad?, de que Jesús daba sus sermones de una forma oral, él siente, guiado por el Espíritu Santo, que era necesario plasmarlos, ¿verdad? Y empieza a escribir las maravillas y todo, ¿verdad?, lo que aconteció cuando, ¿verdad?, el apóstol Pedro, quien fue, ¿verdad?, el maestro de Juan Marcos, estuvo al lado del Señor Jesús. Ciertamente Juan Marcos no anduvo con Jesús, pero sí anduvo con uno que anduvo muy de la mano del Señor Jesús, el apóstol Pedro. Le da la gloria a Dios. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 26, 27, 28 y 29. Amén. Nos ponemos de pie, hermano, por reverencia al Señor. Solamente una vez más le suplico que póngase en una actitud de reverencia delante de Dios. Leemos, oramos y se acomoda, ¿verdad?, para escuchar el mensaje. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Leemos de una forma unida, hermano. Dice la Escritura: decía más, así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. El Señor Jesús decía algo que a mí, amado hermano, en lo personal, me encanta, hermano, cuando el Señor lo dice. El que tiene oídos para oír, decía él, oiga. ¿Verdad? Todos dirán, bueno, ¿cómo? Pero así lo decía el Señor. El que tiene oídos para oír, oiga. Y el tema de esta noche, mi amado hermano, es el siguiente. La iglesia crece si por obra de Dios crece. Amén. Le da la gloria al Señor. Amén. Repita conmigo. La iglesia crece si por obra de Dios crece. Bien, mi amado hermano. El Señor Jesús empieza a enseñar por parábolas. Y esta parábola que usted y yo acabamos de leer es exclusiva del Evangelio de San Marcos. No la va a encontrar ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan. Solo Marcos se encargó de escribirlo. El Espíritu de Dios lo puso en el corazón de Marcos y Marcos lo plasmó, ¿verdad?, en su Evangelio. La iglesia crece si por obra de Dios crece. Si yo le preguntara a mi amado hermano, ¿usted quisiera ver esta iglesia llena? Amén. Seguramente usted diría que sí. ¿Y quién, hermano, quisiera usted que fuera el primero que llega a su mente o a su corazón que estuviera al lado de usted glorificando a Dios? Piénselo. ¿Ya lo tiene? ¿Cree que eso sea posible para Dios? ¿O cree que sea imposible para Dios alcanzar un corazón? Dice la Escritura que el corazón de piedra el Señor lo hace sensible, lo hace de carne. Le da la gloria a Dios. ¿Ya tiene alguien en su mente? ¿Ya tienes quién en tu corazón? ¿Quién desearías que estuviera al lado tuyo cuando esta iglesia crezca? Cuando el Señor dé el fruto. Porque lo que usted y yo hacemos, mi amado hermano, cada vez que aunque sea con lluvia, aunque sea con frío, usted deja, quizás cierra su negocito, ¿verdad?, y se viene a darle la gloria a Dios. ¿Qué estamos haciendo, mi hermano? Sembrando. Estamos sembrando. Y el Señor dará el fruto a su tiempo. Dele la gloria a Dios. Una parábola exclusiva de San Marcos. Una parábola, mi amado hermano, en el término griego significa comparación. Simple. Está un poco más complejo, pero eso es lo que significa. Viene de un vocablo hebreo, mashal, y de ahí se derivan los dichos cortos, enigmáticos y sentenciosos, como son los proverbios del rey Salomón. En el Antiguo Testamento eso era una parábola, mashal, un proverbio. Pero ahora el Señor Jesús, de una forma más práctica, hace comparaciones, ¿verdad? Y dice algo interesante. Dice, así es el reino de Dios. Y vamos a definir, mi amado hermano, ¿qué es el reino de Dios? Para que usted y yo podamos comprender, ¿verdad?, qué era lo que Jesús estaba diciendo o dijo, ¿verdad?, a través de esta hermosa enseñanza. Reino
de la palabra griega basilea, que traducido quiere decir reino, señorío, dignidad real, imperio o un gobierno. En pocas palabras, mi amado hermano, el reino de Dios es el gobierno de Dios. Y si usted, mi amado hermano, ha pensado, ¿qué es el reino de Dios? Déjeme decirle que el reino de Dios es mucho más que la salvación. El reino de Dios es mucho más que la misma iglesia. Le da la gloria a Dios. Amén. Porque es Dios que se expresa con poder, ¿verdad?, en todas sus obras. Eso es el reino de Dios. Y usted y yo somos obra de Dios. Dele la gloria al Señor. En primer lugar, mi amado hermano, el reino de Dios es el poder divino en acción. Esto solo es el contexto para que después lleguemos a donde queremos llegar. Busque, por favor, ahí mismo en San Marcos, capítulo 9, versículo 1. El reino de Dios es el poder divino en acción. San Marcos, capítulo 9, versículo 1. ¿Quién podrá disfrutar, verdad, del poder de Dios? ¿Quién podrá mirar el poder de Dios? Dice, ¿ya lo tiene, mi amado hermano? Sí. Capítulo 9 de San Marcos, versículo 1, allí está proyectado. También les dijo, el Señor Jesús está hablando, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con potencia. ¿Qué habrá querido decir Jesús? Dice que algunos no morirían hasta que experimentaran, hasta que hubieran visto el reino de Dios que viene con potencia, con poder. Y dice el versículo 2, y 6 días, dice, y 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los sacó aparte solos a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces, respondiendo Pedro, le dice a Jesús, Maestro, bien será que nos quedemos aquí y hagamos 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y para Elías otro. Y dice el 6, porque no sabía lo que hablaba, porque estaban espantados. ¿Vieron o no vieron el reino de Dios? Lo que Jesús dijo en el versículo 1 se cumple en el versículo 2 al 5. Aquí dice, no degustarán la muerte. Algunos de los que están aquí, Pedro, Jacobo y Juan, estaban cuando Jesús dijo eso. De hecho, Pedro, Jacobo y Juan eran los 3 discípulos favoritos del Señor Jesús. Él los llevaba a muchos lados. Cuando fueron a orar al monte, fueron con él. Cuando resucitó a la hija de Jairo, fueron con él. Le da la gloria al Señor. Para ver la gloria de Dios, mi amado hermano, usted necesita estar cerca de Jesús. ¿Cree que podrá ver la gloria de Dios un hombre pecador? ¿Un hombre desobediente? No, mi amado hermano. La gloria de Dios, el poder divino en acción. Número 2, debido a que Dios se impone con poder, el mundo entra en crisis, mi amado hermano. Cuando la gloria de Dios descendió a la tierra, el mundo entró en crisis. ¿Cuándo sucedió eso? Bien, recuerda que veíamos, busque por favor capítulo 1 de San Marcos. Veíamos qué sucedía cuando Jesús, ¿verdad?, se encontró un espíritu inmundo en la sinagoga. Lo estudiamos un domingo aquí. ¿Qué sucedió? Capítulo 1, versículos 23 y 24 de San Marcos. Jesús se presenta, había un hombre con un espíritu inmundo, y mire la reacción de este espíritu inmundo. Dice, y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces, diciendo, ¡ay, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno! ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El mundo entra en crisis, mi hermano. El mundo, dice la Escritura, que le pertenece, tiene un príncipe. ¿Quién es? Satanás, ¿verdad? Él es el príncipe de este mundo. ¿Quién gobierna los corazones, mi amado hermano, de aquellos hombres y mujeres que planean los secuestros,
que planean tantas cosas aberrantes y que las llevan a cabo, no es Dios. Pues sin embargo, mi amado hermano, ese reino, ¿verdad?, ese imperio de Satanás entra en crisis cuando el reino de Dios llegó a la tierra. Cuando el reino de Dios entra en acción, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque implica, mi amado hermano, el comienzo de la destrucción de ese gobierno. Satanás sabe que le queda poco tiempo. ¿O no es así? Cuando Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario y el Señor Jesús dijo, consumado es, ciertamente dice que el velo del templo se rasgó. Eso que separaba el lugar santísimo del lugar santo, es decir, lo que separaba al hombre de Dios, que era el pecado, había quedado saldada esa cuenta, mi hermano. Y eso sí preocupó a Satanás. Eso sí lo preocupó. Él quizá, ¿verdad?, había pensado que iba a tener la victoria cuando estaban golpeando al Señor Jesús, cuando iba camino al Gólgota cargando su cruz, con esa corona de espinas en su cabeza, cuando le estaban clavando las manos, cuando le enterraron la lanza en su costado. Pero él sabía, mi amado hermano, que no había podido derrotar al Hijo de Dios. Él sabe, mi amado hermano, que el comienzo de la destrucción del gobierno de Satanás comenzó cuando el reino de Dios vino a la tierra, cuando Jesucristo descendió. Bendiga el nombre de Dios. Había milagros y había sanidades, ¿verdad? Cuando el reino de Dios llegó a la tierra, dice que el Señor Jesucristo se encontró un hospital ambulante, ¿o no es así? ¿No lo dicen los evangelios? Y dice que Él tenía misericordia de todos y a todos los sanaba. Dele la gloria a Dios. Eso pasa cuando el reino de Dios está establecido en la tierra. La predicación del evangelio va convenciendo a la humanidad de pecado, de justicia y de juicio, porque ese es el fin de la predicación del evangelio. Que el mundo sepa que si mueren sus pecados, irá a un juicio. Y mi amado hermano, cuando usted ha compartido el evangelio y le han abierto la oportunidad, porque hay personas que de verdad sí tienen deseos de conocer. Hay personas que sí tienen esa necesidad de que se les predique el evangelio. Y cuando usted le empieza a decir, mira, lo primero que tienes que reconocer es que eres pecador. Y no ha mirado cómo llora. Entonces el pecador se convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque entiende que es pecador. De justicia porque conoce que el único que lo puede liberar de ese pecado es Jesucristo. Le da la gloria al Señor. Y de juicio porque sabe que si muere creyendo y aceptando el sacrificio de Jesús, el día, ¿verdad?, que todos estemos delante del gran trono blanco, Él será justificado por esa sangre preciosa, por la fe que Él puso en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y entonces el evangelio sigue siendo predicado, ¿verdad? Y después llega el bautismo, mi amado hermano, la salvación, la santificación de los que se arrepienten y creen al evangelio. Usted ha mirado, mi amado hermano, gente que, verdad, antes vivía de una forma, verdad, que usted no puede comprender, o la gente no puede entender, como un hombre siendo, verdad, de una vida desordenada, de una vida deshonesta, conoce el evangelio y es transformado. El evangelio cambia su mente. ¿Se acuerda que quedamos que arrepentimiento viene de la palabra griega metanoía? Cambio, transformación de la mente, mi amado hermano. Eso es lo que hace el evangelio. Y si usted cambia su mente, mi amado hermano, su alma empieza a ser regenerada. Es decir, lo que usted siente, lo que usted piensa y lo que usted hace ahora es diferente, porque el evangelio está influyendo su corazón. Le da la gloria al Señor. El reino de Dios, mi amado hermano. Y después llega el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando usted tiene el revestimiento de lo alto y se siente con autoridad y, ¿verdad?, y se siente confiado de testificar. Un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Le da la gloria a Dios? Ese es el proceso del reino de Dios. Ese es el propósito del reino de Dios para todos los seres humanos, mi amado hermano. Ahora, hasta aquí todo está perfecto, ¿verdad? Si usted lo oyó y lo escuchó, ¿verdad?, resumido, suena muy bien. ¿No es así? Y debería de ser así. Pero ¿qué es lo que está pasando? Cuidado. Deténgase. Porque así como el reino de Dios ya está establecido aquí en la tierra,
Y el Señor Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, ¿verdad?, puso un puente, puso un camino, estableció una puerta hacia la vida eterna. Hay alguien que también se opondrá a que usted lo busque, a que usted lo encuentre, a que usted lo siga. Hasta aquí, ¿verdad?, que todo suena muy bonito. Y usted podrá decir, gloria a Dios por lo que el Señor está disponiendo para nosotros. La mesa está servida, ¿verdad? Los convidados están invitados. Pero ¿qué pasa, mi hermano, cuando la mesa ya está dispuesta? De verdad, da mucha tristeza, hermano, cuando en un templo, en una iglesia, se establece un horario y no llega. Y no llegan. El culto empieza, termina, y hay hermanos que simplemente deciden no ir. Qué triste, hermano. Que la mesa del Señor esté dispuesta, todo está servido, todo ya está hecho, para que el Hijo de Dios venga, ¿verdad?, y se deleite de los manjares espirituales que Dios le ha propuesto. Y simplemente la indiferencia en el corazón, ¿verdad?, gana. Pero ¿sabe por qué? Por esto que vamos a leer. Dice la Escritura, 1 Timoteo 4:1, dice, empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Lea otra vez conmigo. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrina de demonios. Y yo le pregunto, ¿existe hoy en día estas doctrinas de error? ¿Verdad que sí? Pare de sufrir, le dice. ¿Verdad? Doctrinas de demonios. Es que vienen los muertos, los fieles difuntos. ¿Dónde dice la Biblia eso? Ah, no, me dice un varón, dice, no, dice un hombre, no es eso. Es una tradición. Pero mi hermano, cuando usted se toma su dinero, porque necesita economía, necesita poner su tiempo, necesita disponer un espacio en su casa. ¿Qué es eso? Dice la Escritura que lo que a los ídolos se sacrifica, a los demonios se sacrifica. Lo dice la Biblia. Y dice el Evangelio de Lucas, el Señor Jesús en la parábola de el hombre rico y Lázaro, que los muertos no saben nada de los vivos y los vivos no saben nada de los muertos. Job dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Dónde van a venir? ¿Cómo? El hombre que muere sin Cristo, dice la Escritura, que su alma es condenada y es mandada al infierno. Los mismos demonios vienen, la reclaman y se la llevan. El hombre que muere con Cristo en su corazón, los ángeles del cielo vienen por él y se lo llevan. ¿Dónde van a venir los fieles? No, ni son fieles, ni son difuntos. No vienen, hermano. Esa tradición es error, es una doctrina de demonios. Cuidado. Está el reino de Dios, pero también está el trabajo de Satanás. Así como Dios, ¿verdad?, y toda su iglesia está trabajando, también Satanás y sus demonios están trabajando. Recuerde, la iglesia crece si por obra de Dios crece. No es la cantidad. De verdad, mi amado, yo prefiero la calidad de cristiano. Yo prefiero seres humanos entregados, apasionados, que conozcan el Evangelio, que conozcan a su Salvador. Un cristiano que damos no es aquel que se congrega, que lee la Biblia, que ora, que ayuna. Un cristiano es el que conoce y el que ama al Señor Jesucristo. Eso es un cristiano. Si usted conoce a Jesús, usted le obedece. Si usted ama a Jesucristo, usted no peca, usted no quiere hacer, ¿verdad?, enojar a su Señor. ¿Se da cuenta? Esto es peligroso, mi hermano. Esto hay que tenerle consideración. La obra e influencia de Satanás y de los malvados va a continuar hasta el fin del mundo, hermano. Escuche bien, hasta el fin del mundo, hasta que el mundo sea destruido, hasta que Jesucristo venga y pelee contra ellos.
Ellos van a seguir intentando llevarse almas al infierno. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, del 1 al 5, dice, lea conmigo, esto también, 2 de Timoteo, sí mi hermano, 3, del 1 al 5, esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos, dice, peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y a estos evita. ¿Trabaja o no trabaja el reino de las tinieblas también? Cuidado. Dice la Escritura que Satanás es un lobo, pero disfrazado ¿de qué? De oveja. Por eso el Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo las conozco, dice, y ellas conocen mi voz. Le da la gloria al Señor. Por eso es importante, mi amado hermano, saber de qué se trata el Evangelio. Preocuparse, mi amado hermano. Yo bendigo a Dios porque usted viene, de verdad. Pero cuando usted está en casita, mi hermano, es responsabilidad de usted también ocuparse, ¿verdad? Documentarse, estudiar. Gracias a Dios por mis hermanos que ya los estamos discipulando. Ha sido de mucha bendición también para mí, mi hermano, de verdad. Pero usted también debe de poner su esfuerzo, debe de poner su granito de arena. ¿Cómo le dije que se llama el tema? La iglesia crece si por obra de Dios crece. Y si entonces no crece por la obra de Dios, ¿valdrá la pena que crezca? ¿Valdrá la pena que este lugar no alcance? ¿Verdad que no? Calidad, mi hermano, más que cantidad. Calidad de hijos de Dios. ¿Qué función, mi amado hermano, tiene la iglesia? ¿Qué función tienen los creyentes en el reino de Dios? ¿Se ha preguntado? ¿Qué es iglesia? ¿Qué es la iglesia, hermano? ¿Se ha preguntado? Bueno, yo soy de la iglesia. ¿Le han preguntado cómo nos llamamos nosotros? ¿La iglesia? Ajá. ¿Y qué es iglesia? ¿Se da cuenta? Iglesia, mi amado hermano, viene de un vocablo griego, ekeleos, que significa llamar fuera. Llamar afuera, literal, una asamblea pública, sí, así de sencillo. Una asamblea, una reunión. La iglesia no es el edificio, mi hermano. La iglesia no son las instalaciones. La iglesia somos nosotros. Da la gloria a Dios. El reino de Dios no se puede establecer en una bocina, ni en el atril, ni en el micrófono. Actúa en nosotros, obra en nosotros, dentro de nosotros. Por eso es importante, mi amado hermano, tener bien claro cuál es nuestra función en el reino de Dios. ¿Cuál es nuestra función en el reino, verdad, que el Señor está estableciendo desde la fundación de la iglesia? Cuando el Señor, verdad, activa el poder divino, cuando Dios, verdad, impone con poder su reino. ¿Cuál es la función de la iglesia? En primer lugar, debe de buscar sin cesar, con hambre y con sed, la presencia de Dios, primero en nuestra vida, para después reflejarla en la comunidad. Le da la gloria al Señor. Amén. ¿Cómo podríamos, hermano? Dice el Señor Jesús, que aquel hombre, verdad, que juzga la paja del ojo del vecino, no se da cuenta que dice la viga que él tiene, verdad, en su ojo. Mi amado hermano, buscar sin cesar, con hambre. Mire, mi hermano, así es el cristiano. Cuando usted viene a la casa de Dios, debe de venir con hambre. Así, mi hermano. Pero hambre espiritual. Hambre de ser lo que Dios quiere que seamos.
De verdad, mi hermano. Sino qué sentido, explíqueme usted qué sentido que Dios haya muerto en la cruz y nos haya llamado, ¿verdad? Dice, de las tinieblas, dice el apóstol Pedro, a su luz admirable, para que anunciéis las virtudes de Dios. ¿Qué sentido tendría si no venimos con hambre, si no venimos con sed de Dios? De que nuestra vida primero, ¿verdad?, sea afectada por la presencia de Dios, para que después la comunidad que nos conoce, que nos ve, que nos juzga, pueda sopesar si el Evangelio funciona o no funciona. El Evangelio funciona, hermano. Los que fallamos, ¿quiénes somos? Nosotros. El Evangelio es infalible. El Evangelio, dice la Escritura, que es poder de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mi amado hermano, segundo lugar, solo los esforzados, solo los que se comprometen con romper con esas prácticas pecaminosas y se vuelven a Cristo, son los que pueden, mi amado hermano, de verdad, carácter el de Jesucristo, para soportar, ¿verdad?, como un cordero. Cerró su boca, enmudeció, no dijo nada, solamente decía: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Eso es carácter, mi hermano. Carácter para poderle dar un beso a Judas, sabiendo que lo iba a traicionar. Eso es carácter, mi hermano. Eso sí es carácter. Darle la mano a aquel, ¿verdad?, que le iba a clavar el puñal por la espalda. Darle las monedas a aquel que sabía que metía la mano y usurpaba. Eso es carácter, mi hermano. Aún conociéndolo, el Señor amó a Judas. ¿Sí o no le dijo: amigo, lo que has de hacer, hazlo ya? Le llamó amigo, hermano. ¡Qué bendición! Imagínese tener al Hijo de Dios y que te diga amigo. ¿Se imaginan? Y sin embargo, Judas no se detuvo para traicionarlo. Lo entregó, ¿sí o no? Eso es carácter, mi hermano. El reino de los cielos, dice, se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Una lucha de fe. Una lucha de fe, mi amado hermano, acompañada de una firme determinación para resistir al pecado. Y no solo al pecado, sino también a la sociedad que se inclina a la maldad, ¿sí o no? Piense, una sociedad que se inclina al mal. Para eso sí hace falta valentía. Para poder, ¿verdad?, enfrentar firmemente una lucha de fe. Dice la Escritura que nuestras armas no son carnales, porque no tenemos lucha, ¿verdad?, contra carne ni sangre, dice, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales en los aires. Pero dice que la oración y el ayuno, ¿verdad?, esas son nuestras armas. Dice un canto precioso que el poder del cristiano, ¿en qué está? En la oración. ¿Acaso el poder del cristiano está en el tamaño de la iglesia? El poder del cristiano está en la comunión que tiene con Dios, en la firmeza que tiene de su verdad, de la certeza de lo que ha creído. Por eso es necesario, hermanos, como iglesia, que sepamos cuál es la función que desempeñamos en el reino de Dios. Recuerde, la iglesia crece si por obra de Dios crece. Número 3, el reino de Dios no es para aquellos que casi nunca oran. Casi nunca oran. No que nunca oran, porque cuando tenemos problemas, ¿verdad que sí oramos? Cuando estamos enfermos, ¿verdad que sí oramos? ¿Será eso lo que Dios quiere? Piense, manito, piense. Recuérdese que usted quiere tener a su lado cuando esta iglesia crezca. Recuerde el nombre el que usted puso en su corazón y en su mente. ¿Qué está haciendo para que Dios lo alcance? ¿Se da cuenta? No es solamente orar por necesidad. No es solamente orar, ¿verdad?, cuando estamos en crisis o cuando ya estamos hasta el fondo del hoyo. Es orar. Dice la Escritura, orad sin cesar. Dad gracias, dice, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con los hombres en Cristo Jesús, Señor nuestro. El reino de Dios, mi amado hermano,
Si usted no ora, usted, mi amado hermano, se acomodará. Déjeme decírselo bien. Si usted no ora, usted se va a acomodar a este mundo. ¿Sí o no? Le va a parecer normal. Decía nuestro hermano Jesús, las artimañas de Satanás. ¿Se acuerda? Ah, pues peca, al fin que Dios es misericordioso. Te va a perdonar. ¿O no decía así el hermano? Las corrientes de este mundo, mi amado hermano, nos afectan, sí, pero si no oramos. Pero si usted es una mujer valiente, determinada, un hombre, ¿verdad?, íntegro, de una sola pieza. Sí, fui pecador, decía el apóstol Pablo, con Cristo. Después de haberlo perseguido, hermanos, después de haber matado, maltratado a todos aquellos que confiaron en Jesús, ahora cuando el apóstol Pablo tiene el encuentro con Jesús, ¿verdad?, en el camino a Damasco, es transformado. Y ahora dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué dice él? Ahora vive Cristo en mí. Le da la gloria a Dios. Hay una firme determinación, mi hermano. Pero si usted no ora, usted se conforma a este mundo. Y usted descuida la lectura de la palabra también por la falta de oración. Si usted es un hombre de oración y una mujer de oración, le aseguro que con la oración usted va intercalando la lectura de la Biblia. Pero si usted no ora, usted se acomoda a este mundo y descuida la instrucción de la palabra de Dios. ¿Cierto o no? ¿Pasa así o no pasa así? Eso sucede. Mire, por cualquier razón que usted no pueda orar por las mañanas, usted se va a su trabajo. En el trabajo pasa una situación, como usted no oró, usted va débil. Es como si usted no desayunara. Su cuerpo va débil, va debilitado. Y si usted le exige a ese cuerpo que no ha desayunado un esfuerzo físico, se va a marear, ¿verdad? Va a resentir los efectos del esfuerzo. Lo mismo es en el espíritu. Si usted no ejercita su espíritu a través de la oración, cuando usted le exija un esfuerzo, cuando usted le exija creer, cuando usted le exija confiar, va a estar débil y va a claudicar y va a fracasar. Y muchas veces, mi amado hermano, culpamos a Dios. No, es que, pues no sé qué pasa, ya oré. Sí, pero ya oró al momento que ya tiene el problema. Pero verdad que ya lleva 2, 3 días que no ha doblado sus rodillas delante de Dios. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Esa es la razón. El estudio y la lectura de la Biblia. Para aquellos, mi amado hermano, que tienen poca o nada de hambre espiritual, también les sería imposible tener una comunión con Dios, mi amado hermano. Vea cómo la falta de oración, cuando hacemos de la oración algo, pues que no sea constante, no sé cómo llamarle, mi hermano, cuando de repente equivocadamente pensamos que la oración simplemente es cuando nos acordamos. No, mi amado hermano, la oración es la manera como usted se comunica con Dios, es la forma de que usted esté en contacto con su Creador, con su Salvador. Le decía yo en un mensaje, es la manera de recibir las instrucciones, ¿verdad?, para el día a día. Pero tiene usted que estar atento, mi amado hermano. Usted se preguntará, ¿será posible vivir una vida de victoria? ¿Usted qué cree, mi hermano? Si usted lee la Biblia, encontrará en ella hombres y mujeres que lograron vivir victoriosos, aún en medio de las más duras de las crisis, en las más duras de las pruebas. Pero encontraron la fortaleza en Dios. El refugio siempre fue Dios y será Dios. Mi amado hermano, de verdad estamos a punto de celebrar un aniversario. Y de verdad, mi hermano, yo deseo de todo corazón que ese día el nombre de Dios sea exaltado hasta lo más alto. No el mío, el de Dios, ni el de ninguno de nosotros, ¿verdad? El de Dios. El de Dios que quede lo más alto, mi hermano. Yo miro su esfuerzo, miro su entrega, miro su pasión, y mi hermano, se lo agradezco al Señor. Y cuando yo estoy con cada uno de ustedes en los discipulados, de verdad, mi hermano, me voy orando, le voy pidiendo al Señor que me dé palabras de sabiduría, que podamos juntos, ¿verdad?, emprender ese hermoso camino. Es una aventura preciosa a través de las Escrituras, ¿verdad, mis hermanos? Los que han tomado ya el discipulado, cuando empezamos a leer y vamos estudiando y vamos ensamblando las cosas, podemos darnos cuenta que la Biblia toma sentido
pero hay que esforzarse, hay que hacer, hay que dar ese paso de fe. Y mi amado hermano, usted podrá encontrar ejemplos de hombres en la Biblia, hombres decididos, hombres valientes, José, Elías, Daniel, Pedro, Juan, Pablo. Mi amado hermano, todos ellos fueron hombres íntegros que dieron su vida por el Evangelio. Mujeres esforzadas como Ruth, como Esther, como Débora, como Ana, como María, la misma madre del Señor Jesús, como Lidia. Todas ellas, mi amado hermano, tuvieron pruebas también. Tuvieron que tomar decisiones difíciles en su momento. Pero ¿sabe qué? Ellos se decidieron por obedecer al Señor, por ser parte del reino de Dios. La iglesia crece, mi amado hermano, si por obra de Dios crece. El Señor Jesús dice en la Escritura, vuelva por favor a la lectura de inicio, Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. Vamos a leer el versículo 28. Dice, porque de suyo fructificará la tierra. ¿Cómo dice? Primero, hierba. A ver, deténgase. Cuando la semilla, hermano, cuando el hombre, ¿verdad?, prepara la tierra, ya la preparó, ya la labró, ya la abonó y pone la semilla, no nace la manzana. ¿Verdad, mi hermano, que no? ¿Qué es lo que nace primero, dice la Biblia? La hierbita, chiquita. Pero ahí está, ¿verdad? Ahí está la hierbita. Eso es lo que ya brotó en nosotros, el deseo de obedecer a Dios. El deseo de estar firmes. Y luego dice, ¿verdad?, que nace la hierba. ¿Y luego qué? Luego la espiga. Ya la hierbita creció. Y luego dice después, grano lleno de espiga. Y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. No espere, mi amado hermano, que quizá en un mes su vida, ¿verdad?, ya ande usted evangelizando. No, mi hermano, es un proceso. Se vería raro, mi hermano, que de un día para otro usted hiciera cosas así. Debe de haber un proceso. Primero la hierbita, luego la espiga y luego el grano lleno de espigas. Y mire, mi hermano, cuando esa altura se alcanza, cuando ese conocimiento ya llegó a nuestra vida, sucede lo que dice el Señor Jesús, cuando el fruto fuere, dice, producido. ¿A qué fruto se refiere el Señor Jesús? A ver, váyale a Gálatas, por favor, capítulo 5. Lea conmigo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Si usted se ha preguntado, ¿qué tengo que demostrar? ¿Dónde me voy a ver reflejado si estoy haciendo lo correcto? Si estoy caminando en la verdad, si estoy realmente creciendo en el Evangelio del Señor Jesucristo. Bien, mi hermano, ¿ya lo tiene? Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mi amado hermano, si esto ya está en su vida, glorifique al Señor. Porque ahí va. ¿Por qué el Señor dice caridad? ¿Por qué dice amor antes que todas las cosas? Porque el amor, mi amado hermano, que nace en el Evangelio, en primer lugar es el amor ¿a quién? A Dios. Ya no se ama a usted. Ama usted a Dios más que a usted mismo. El día, mi amado hermano, que la iglesia comprenda que al que hay que amar y al que hay que obedecer es a Dios, crecerá. Crecerá, mi hermano, de verdad. Y crecerá por la obra de Dios. No crecerá quizá en número, crecerá en calidad. Crecerá en hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, dispuestos, decididos a librar la buena batalla de la fe. Pero para eso, mi amado hermano, debe de usted tener siempre presente en su corazón eso. Ese es el propósito por el cual Dios me llamó. Dios no nos llamó solo para estar aquí sentaditos. Debemos de ir por todo el mundo, dice San Marcos capítulo 16. Predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Le da la gloria al Señor.
¿Se da cuenta, mi hermano, que la iglesia crece si por obra de Dios crece? De verdad, mi hermano, yo deseo de todo mi corazón que Jesucristo, cuando aparezca en las nubes y meta la hoz y ciegue, mi amado hermano, el trigo, tendrá que separar, dice, la cizaña del trigo. Que usted sea trigo, mi hermano. Que usted, mi amada hermana, sea trigo. Sea un vaso de honra. Que valga la pena, mi hermano, el esfuerzo. Que valga la pena de verdad la entrega, la pasión. El cristianismo no es solamente un hábito. Disfruta servir a Dios, siéntete honrado, porque no todos tienen ese privilegio. Cuando Jesucristo aparezca en las nubes, mi amado hermano, ¿qué será usted? ¿Hierba? ¿Espiga? ¿Grano lleno de espiga? ¿Lo ha pensado? ¿En qué etapa el Señor nos encontrará de nuestro crecimiento espiritual cuando Él aparezca en las nubes? Yo no le digo que sea usted cizaña, no. Yo me refiero a gente que ha sido salva, que ha sido transformada con el poder del Evangelio. Pero es importante el crecimiento. ¿Sí comprende, mi hermano? Es importante que usted crezca en el Evangelio. No se estanque. Interésese más por conocer más de su Salvador. Lea la Escritura, ore al Señor, preséntele su ayuno y ponga sus necesidades delante del Señor. El Señor es bueno, es fiel. Pero, mi amado hermano, hierba, espiga o grano lleno de espiga, ¿cómo quiere presentarse delante de su Señor? Mi amado hermano, dice la Escritura que cuando usted convence a un alma de pecado y le predica el Evangelio, dice que libra su alma del infierno. Y usted y yo cubrimos multitud de pecados. ¿Sí lo comprende? Por un alma que usted alcance para la gloria de Dios. Por un ser humano por el cual usted se interese. Ese que puso en su corazón, ese que puso en su mente al inicio de este mensaje. Ore a Dios. De verdad, mi hermano, crezca en el conocimiento del Evangelio. Interésese, esfuércese para que esa idea que ahorita está en su mente sea una realidad el día de mañana y sean los nuevos integrantes de la iglesia de Jesucristo. Amén. Le da la gloria al Señor. Póngase de pie, mi amado hermano, por favor. Si usted y yo ponemos este pensamiento en nuestro corazón, usted crecerá, mi hermano. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 4 y 5. Lea conmigo. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es Dios. Vamos a orar. Padre, le damos la gloria, mi Señor. Gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque entendemos cuál es nuestra posición en su reino. ¿Cuál es, Señor, nuestra labor, nuestra responsabilidad como iglesia en la función, mi Señor, de que su palabra sea predicada, de que los hombres sean convencidos, primero de pecado, de justicia y de juicio, y de que se arrepientan, Señor, y se acerquen a usted? Gracias, mi Dios, por permitirnos, Señor, ser parte de esta iglesia, casa del alfarero. De verdad, Señor, que deseamos crecer. De verdad, Señor, que deseamos multiplicarnos. Pero cimiéntanos bien, Señor. Afírmanos bien, los que ya estamos, mi Señor, para gloria y honra de tu nombre. Que crezcamos, pero que sea por obra tuya, Señor. Que seas tú obrando en nuestro corazón, que seas tú obrando en nuestra mente, primero afirmándonos bien, para después, mi Señor, que nuestro testimonio afecte a nuestro vecino, a nuestro conocido, a nuestro familiar. De esa manera, mi Señor, que nos esforcemos, que nos ocupemos, Señor, de buscarle, de acercarnos a usted, mi Dios. Hay un plan, hay un propósito. Usted, mi Señor, quiere ver crecer su iglesia.
Usted, mi Señor, quiere ver, mi Dios, primero una hierba, luego una espiga y luego lleno de granos esa espiga, Señor. Ayúdenos, Padre, para que este propósito sea una realidad y la iglesia, casa del alfarero, no solamente sea una estadística, sino sea un lugar donde de verdad la gente sea transformada por el poder de su evangelio. Pero nosotros, mi Señor, con ayuda de usted, debemos de ser los pilares, debemos de ser los cimientos, mi Dios, para que esta iglesia crezca y se fortalezca cada día más. Que sea usted, mi Señor, como dice el apóstol Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento ese lo da el Señor. Mi Dios, cuando usted nos bendiga con un miembro, cuando usted nos bendiga con un integrante más en esta iglesia, le honraremos, Señor, lo cuidaremos, mi Señor, nos preocuparemos por edificarlo, por instruirlo, Señor, en el sano conocimiento de su palabra. Mientras tanto, mi Señor, ocupémonos primero en nosotros. Ayúdeme, Señor, a ocuparme en mi vida espiritual para que, Señor, lo que usted ha hecho en mí sea bien firme, esté bien establecido y no seamos, como dice la Escritura, una nube sin agua llevado por una corriente de doctrina para acá y para allá. Antes, mi Dios, estemos firmes en el conocimiento de su evangelio y que a la luz de su palabra, cada día, Señor, que nos ocupemos de estudiarla, sea su Espíritu Santo quien nos guíe y quien nos edifique. En el nombre de Jesús, mi Señor, usted conoce a esta iglesia, Señor. Usted ha visto el esfuerzo. Estamos a punto de cumplir un año. Un año, Señor, de esfuerzos. Un año quizás, Señor, de muchas lágrimas, de muchas oraciones. Pero aquí está el fruto, Señor, aquí está el fruto. Aquí están, Señor, las primeras hierbitas que están saliendo de lo que usted ha hecho en el corazón de mis hermanos. Gracias, Señor, gracias. Ahora, mi Dios, ocupémonos, Señor, esforcémonos valientemente para que sigamos creciendo. Gracias, Señor, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús le agradecemos lo que usted nos ha dado esta noche. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Amén. Amén.